Amigos del municipio 47, pues muy buenas noches. Estamos transmitiendo nuevamente con ustedes. Recuerden que hicimos esta promesa para seguir el análisis de lo que estamos viviendo en México, de las políticas del presidente de la República, y en base a estos análisis pues poder tomar una decisión apropiada en la próxima consulta del 10 de abril, en la que todos los mexicanos habremos de ir a votar para que siga el presidente de la República en la presidencia o bien que termine su mandato en este tiempo. Para hacer este análisis vamos a hacer una reseña de los últimos 2 años y 3 meses en las que el mundo ha vivido por una pandemia sumamente grave que ha sumido en una crisis a la economía mundial. Una crisis que ha obligado a la mayoría de los países a adquirir endeudamientos con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial y otros organismos financieros. Una crisis que se acentuó sobre todo en los países de menos recursos para poder cubrir la vacunación de sus habitantes. Una vacunación que al día de hoy, amigos, en muchos países aún no les han aplicado ni siquiera la primera vacuna a sus ciudadanos. Sin embargo, en México, a partir de que surgen las primeras vacunas para el COVID-19 y se empiezan a traer a nuestro país para iniciar la vacunación, escuchaba muchas voces de políticos nacionales que hasta con burla decían que México jamás iba a lograr una vacunación completa en el corto plazo. Algunos se atrevieron hasta mencionar incluso que ni en 100 años se pudiera lograr esta vacunación. Al día de hoy vemos que todo esto, pues afortunadamente, no fue como ellos esperaban que pasara. México al día de hoy tiene más del 80% de la población total vacunada con sus 2 vacunas y la vacuna de refuerzo. Al día de hoy, según el gobierno de México, se cuenta con millones de vacunas en reserva para seguir vacunando a la población que aún falta y por si se presentara alguna otra variante. Vale mencionar lo siguiente: en esta crisis pandémica por la que estamos viviendo y hemos vivido estos 2 años, de todos es sabido que en México no se han suspendido los principales programas sociales, la pensión a los adultos mayores, donde 12.200.000 adultos reciben su pensión bimestral de manera exacta en el tiempo bimestral que les corresponde a cada uno de ellos. Las becas Benito Juárez para más de 10 millones de estudiantes de educación básica, de secundaria y de preparatoria que siguen teniendo su beca de manera puntual. La pensión para los discapacitados más pobres del país bimestralmente siguen recibiendo su beca sin habérselas suspendido en ningún momento. Cabe mencionar por igual que los principales proyectos que van a impulsar el desarrollo económico del país siguen su marcha sin haberse suspendido. La construcción del Tren Maya en el sureste mexicano sigue su curso de construcción. El tren transísmico que habrá de unir al Golfo de México con el Océano Atlántico sigue su construcción sin parar. La refinería de Dos Bocas en el estado de Tabasco, por igual, sigue construyéndose y en el corto plazo habremos de ver su inauguración. Lo más sorprendente que el pasado 21 de marzo fue inaugurado ya el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. A pesar de todas estas crisis vividas, estamos saliendo adelante como país y lo sorprendente, queridos amigos, es que todo esto continúa y México no se ha endeudado. México ha mantenido todos estos programas por la capacidad administrativa del gobierno federal, pero también una muestra muy clara
de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está manejando la economía de nuestro país de manera ordenada y honesta. Esta es una prueba de ello. Si hay quien lo descalifique, no tendríamos nada que decirles, porque definitivamente no hay argumentos. Aunado a esto, amigos del municipio 47, el 24 de febrero se desata una guerra entre Rusia y Ucrania. Los motivos solamente ellos lo saben, tendrán sus razones, pero lo más grave de esto es que esta guerra ha tenido efectos mundiales en la economía de todo el mundo. Nos vamos a preguntar por qué, si la guerra está en Rusia, si la guerra está en aquella parte del otro continente. Esta guerra ha provocado que los precios del petróleo se incrementen de manera jamás antes pensada, que los precios del gas se incrementen por igual. Esto debido a que Rusia es uno de los principales exportadores del mundo de estos hidrocarburos y energéticos, además de fertilizantes y de semillas. Todo esto, al aplicarle las sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, pues ha generado escasez en el mundo entero y ha ocasionado estos incrementos. ¿Cuál es la consecuencia más grave que estamos viviendo a nivel mundial, aparte de la inflación que esto genera? El incremento en los combustibles. La gasolina y el gas, como lo mencionamos, están en la mayor parte del mundo a precios inalcanzables para muchas familias. En Estados Unidos, por ejemplo, la gasolina, el galón, se está comprando en 5 y 6 dólares. En Europa ni se diga. Europa es uno de los principales continentes que dependen en mucho de las exportaciones de gas y de petróleo de Rusia. En estos países, la crisis social que se está desatando a estas alturas ya es muy grave. Lo vemos en Estados Unidos y lo vemos en Canadá. Las grandes compañías de autotransportes están generando movilizaciones por los altos costos de esos hidrocarburos. Pero, ¿qué está pasando en México? Que es el único país del mundo donde los precios del petróleo, donde los precios de la gasolina no se han incrementado. ¿Qué pasa en México, donde los precios del gas se siguen manteniendo en un costo sin incrementos graves? ¿Por qué no se han incrementado en nuestro país? La respuesta, queridos amigos, y que tenemos que revisar de manera muy honesta, la respuesta es el manejo ordenado y honesto de nuestra economía. Al inicio del sexenio de este gobierno, la industria energética atravesaba por una crisis muy grave. Habíamos escuchado al gobierno anterior saliente cuando anunció a todo México que la gallina de los huevos de oro había muerto, la producción del petróleo. Sabíamos que las 6 refinerías con las que cuenta México las habían dejado en el total olvido, en el abandono, para que se convirtieran en una chatarra inoperante. Sabíamos que el 70% de la gasolina que se consume en el país teníamos que estarla comprando ya a Estados Unidos. Sin embargo, al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, adopta una política de recuperación y rescate energético que hoy por hoy es la que nos está salvando de esas crisis que vemos en los otros países. Por ejemplo, a estas alturas, a 3 años de su gobierno, se ha logrado estabilizar la producción en Pemex. Se espera que este 2022 se termine con una producción de 1.900.000 barriles diarios del petróleo. Asimismo, la política de recuperación de las 6 refinerías, donde se han aplicado miles de millones de pesos
para reestructurarlas, para reconstruirlas y hacerlas nuevamente productivas, ha rendido sus frutos. La producción de combustibles, gracias a estas políticas, ha logrado tener aumentos considerables. Hoy se produce más gasolina y se compra menos. Se produce más petróleo y tenemos mayores recursos por el sobreprecio del petróleo que se tiene a nivel global. Este sobreprecio del petróleo nos ha permitido, gracias al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tener excedentes económicos que no se tenían considerados, por lo que esos excedentes están siendo aplicados en subsidiar el precio de la gasolina para que la economía de todos los mexicanos y de la industria nacional no se vea afectada, ni se dispare esa inflación como en la mayoría de los países. Amigos del municipio 47, en estas crisis, si tuviéramos los gobiernos anteriores, créanme que estuviéramos pagando la gasolina entre 30 y 35 pesos por litro. Créanme, sin temor a equivocarme, que ya estuviéramos con un endeudamiento de miles de millones de dólares. Pero no es así. El gobierno de la República que encabeza Andrés Manuel López Obrador tiene una política de austeridad, de responsabilidad y de honestidad en el manejo de los recursos. Gracias a esto se sigue adelante. Vemos, mencionaba cómo el 21 de marzo se inaugura el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y los proyectos de desarrollo que mencionamos siguen caminando. Amigos del municipio 47, si nuestros adultos mayores, si los estudiantes, si las madres de familia, si los proyectos que están siendo construidos siguen adelante y no tenemos endeudamiento y nuestro país sigue adelante, ¿vale la pena votar para que siga el presidente hasta que termine su mandato? ¿O sencillamente esto lo echamos a la basura? Creo sinceramente que como mexicanos honestos, este 10 de abril tenemos que votar por el presidente para que siga en la presidencia Andrés Manuel. Este 10 de abril votemos, vayamos a cruzar esta boleta en este recuadro donde dice que siga el presidente de la República. Si queremos que México siga en este camino del desarrollo, si queremos que nuestro país no sea uno más de esos países que se estancan, continuemos con Andrés Manuel este 10 de abril. Los invito a todos a que vayamos a nuestras casillas y con toda la dignidad de mexicanos, con toda la dignidad de ciudadanos conscientes, votemos porque siga el presidente de la República hasta que termine su mandato. Muchas gracias. Habremos de analizar los otros proyectos en otro video.